Muy buenas noches a todos, cordiales saludos. Estudiantes, somos del Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui, correspondiente a la materia de Cristología y Soteriología. Estamos en la evaluación del segundo parcial correspondiente. Hoy nos vamos a dedicar a hablar acerca de lo que es la soteriología con referencia a la salvación. Conceptos fundamentales de la soteriología podemos indicar que es un término netamente griego, en la cual indica que sotería significa salvación y logía, pues estamos dentro del estudio, de tal forma que es el estudio de la salvación. Es una teología que estudia netamente la salvación, quizás determinada de una doctrina protestante, ¿sí? Y que esto está ligado o enlazado acerca de la predestinación y la gracia, que es la salvación mediante la fe en Jesucristo, nombrando y cogiéndole como principio básico a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces, estamos hablando netamente de la salvación del hombre. A diferencia quizás de una religión como ejemplo la católica, que ellos buscan la salvación mediante algún tipo de sacramentos religiosos, que bueno, están en su condición, quizás su enfoque, pero nosotros nos vamos a centralizar en lo que es netamente nuestro tema, la soteriología. De tal forma que vamos a iniciar, tenemos aquí el panel de compañeros, tenemos aquí Elizabeth Paucar, Lourdes Pomaquero y Byron Laura, y quien les habla, Juan Diego Pizarro, que vamos a iniciar con las preguntas de rigor. Eh, Byron, te llamamos y a ti te hacemos la siguiente pregunta, que nos hables acerca de la necesidad de la salvación. Buenas noches. Bueno, la necesidad de que exista un camino de redención viene desde la creación del hombre. En el principio, cuando Dios creó todas las cosas, dice que todo lo hizo bueno, y cuando creó al hombre, le dio una cualidad especial, que es superior a todas las demás cosas que Dios creó, que es el libre albedrío. Eh, Dios les dio una instrucción al principio, que no debían comer de un árbol que lo llamaba del conocimiento de bien y el mal, y era la única instrucción que Dios les dejó para que ellos tengan la libertad de obedecer o de desobedecer. Y lamentablemente conocemos la historia, y el hombre, en su curiosidad, bueno, también en su inocencia, digo yo, porque no tenían conocimiento del bien y el mal, fueron engañados por Satanás y comieron del árbol que no debían comer. Y desde ahí se dice que hay una caída de la naturaleza, perdón, una caída de la imagen y semejanza de Dios que había en el hombre. Es como que se distorsiona, y, y tendemos a ser seres con una naturaleza caída, una naturaleza que va al pecado. En el libro de Romanos dice que no hay ni un justo, no hay quien busque a Dios. También dice que todos están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos han pecado. No hay ni un justo, no hay nadie que se pueda salvar. Entonces Dios ha provisto un camino, un medio de que es la salvación a través de la fe en el sacrificio de Jesucristo. Y como dije anteriormente, todo ser humano necesita saber o entender esto. Por eso Dios nos manda a predicar el evangelio y mensaje de salvación. Todo el mundo nace con lo que Agustín decía, el pecado original, que es transmitido desde Adán hasta toda la humanidad, nosotros, a través de la herencia genética. Y, y entonces, por lo tanto, todo ser humano es pecador, tiene la naturaleza caída, la imagen caída, distorsionada, la imagen y semejanza de Dios distorsionada. Y por eso todos necesitamos entender este mensaje de salvación. De ahí viene la necesidad de conocer esto. Eso, mi hermano. Listo, Byron, gracias por tu aporte acerca de la necesidad de la salvación.
Ahora le pregunto a Lourdes. Lourdes, háblenos acerca de la obra de Cristo. Bien. Yo les voy a hablar acerca de lo que es específicamente la obra de Cristo, en la cual la obra de Cristo lo podemos manifestar exclusivamente desde, según el, mediante tres oficios, que podríamos decir que a Cristo le conocían mediante tres oficios, que era el profeta, sacerdote y rey. El momento de la entrada triunfal, cuando Jesucristo entró a Jerusalén, ahí lo llamaban profeta, y eso lo podemos visualizar en el libro de lo que nos dice la Biblia, que es exclusivamente en Mateo 21:11. En lo que nos habla de lo que es un rey, cuando le crucificaron y le pusieron el rey de los judíos. Y exclusivamente podemos darnos cuenta que en los tres oficios de profeta, sacerdote y rey, esos son específicamente lo que se encuentra en la Biblia. Estos son parte exclusivamente de la Biblia. Jesucristo vino a la tierra para salvar específicamente a la humanidad, tanto al hombre como a la mujer, del pecado que nosotros tenemos, del cual ya fuimos desde la creación, nacimos con pecado y también en la muerte en la cruz hizo posible que las personas fueran perdonadas y recibieran la vida eterna. El concepto de salvación es tan importante, se refiere a la idea de que las personas puedan ser salvas del pecado y la muerte a través de la fe en Jesucristo. Esto lo hizo exclusivamente a base de la humillación, específicamente mediante la encarnación. El hecho de la encarnación de Jesús a veces se expresa de una forma exclusivamente de una forma en la cual que es humillante del pecado y la muerte, porque Jesucristo vino, murió en la cruz, hizo posible que todas las personas fueran perdonadas y recibieran la vida eterna, a pesar exclusivamente ni siquiera de ser una persona o un ser humano, exclusivamente de tener la culpa. Y esto lo llevó exclusivamente a la muerte. El paso final del descenso de la humillación de Jesús fue su muerte. Él que era la vida, en lo que nos dice en el libro de Juan 14:6, el creador, el dador de la vida y la vida nueva, que supuso la victoria sobre la muerte, se convirtió en sujeto de muerte por todos nosotros, porque Él asumió el pecado de cada uno de nosotros para nosotros poder ser salvos. El que no había cometido ningún pecado, pero sufrió por nosotros. Al convertirse en humano, Jesús estaba sujeto a la posibilidad de morir, y a la vez se hizo mortal. Es más, Jesús no solo sufrió de la muerte, sino que también era humillado, como podemos observar exclusivamente. Él fue azotado, él fue crucificado y clavado en sus manos y derramó su sangre por nosotros. La exaltación nos lleva a la resurrección. Hemos visto que la muerte de Jesús fue el punto bajo de exclusivamente su vida, donde mediante la resurrección fue el primer paso en el proceso de su exaltación. Podemos diferenciar en dos tipos de evidencia. La primera, cuando estuvo en la tumba, Jesús había ido y lo vieron que le enterraron, pero después estaba vacío. El cuerpo nunca más apareció. El segundo, una gran variedad de personas testificaron haber visto a Jesús vivo. Se le vio en varias ocasiones diferentes en distintos lugares cuando resucitó. Y esto nos explica, es que es algo más natural de estos testimonios, es que Jesús realmente estuviera vivo de nuevo. Como podemos darnos cuenta, eh, una vez que murió, subió a la ascensión y posición a la diestra del Padre. El primer paso que Jesús vivió es la humillación, implicado abandonar el estatus que ocupaba en el cielo y bajar a las condiciones de la tierra. El segundo paso que le lleva a Jesús es la exaltación, implicado dejar las condiciones terrenales y volver a asumir su lugar con el Padre. El mismo Jesús en varias ocasiones predijo que regresaría al Padre, como está en el libro de Juan capítulo 6, versículo 62, también en el mismo libro 14, versículo 14, versículo 2, y el 12. También en el mismo libro podemos ver otros pasajes donde él menciona
que él regresaría al Padre. También tenemos exclusivamente que la importancia de la ascensión de Jesús una vez ya muerto dejó atrás la condición asociada a la vida en que estaba aquí en la tierra. Por tanto, el dolor, tanto físico como psicológico, experimentaba la gente, él dejó de sentirlo. La oposición, los que estaban en contra de él, también la hostilidad, la incredulidad, la infidelidad con la que se había encontrado fue reemplazada por la alabanza con los ángeles y la presencia inmediata al Padre una vez que él murió. Jesús se dobló rodillas y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, como lo dice en el libro de Filipenses 2, 9, 11. Por último, sabemos y vemos que la resurrección es la mayor esperanza que tenemos los que hemos asumido a Jesús como Señor y Salvador. Él es el camino más claro, firme y directo a la esperanza, como dice en la Biblia. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive, cree en mí, no morirá jamás. Hay que creer lo que dice en su palabra. La resurrección de Jesús es una prueba más de que hay un Dios en los cielos, de que es poderoso para salvar a todos nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptar al Señor Jesucristo. Gracias. Excelente trabajo, mi querida Lourdes. En verdad, usted ha tocado un tema tan amplio y tan específico que es acerca de la encarnación, la vida sin pecado del Señor, la muerte en la cruz, la resurrección y la redención del Señor. Muy bien, mi querida Lourdes. Vamos con Elisa. Elisa, por favor, explíquenos acerca de la gracia y la fe. Buenas noches, compañeros. Pues para analizar sobre la gracia y la fe, vamos a Efesios 2, del 8 al 9, que nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra del Señor. Enfatiza que la salvación viene por la gracia de Dios, que no por cualquier obra o por parte del hombre que nosotros podemos alcanzar la gracia. Específicamente es por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que Dios ha hecho que la salvación se nos sea posible o se nos sea disponible para cada uno de nosotros. Por medio de la muerte cada uno de nosotros somos salvos. Al momento que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando hacemos una oración de fe, que es aceptar a Cristo, ahí implica que nosotros aplicamos la fe, el creer en el Señor, en creer en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos aceptando que gracias a Él nosotros somos salvos, que el Señor Dios nos ha propiciado a cada uno de nosotros la gracia. En la salvación por su gracia. En Romanos 3, del 24 al 25, podemos leer esto, que la gracia es gratuitamente para cada uno de nosotros, pero siempre se nos va a dar mediante la fe. La fe es el medio por el cual el hombre, como les decía, acepta y recibe esta salvación que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. Como nos decía y les leía en Efesios, pues para que nadie se gloríe, para que nosotros entendamos, creamos y nos demos cuenta de que realmente la salvación es algo inmerecido, no porque nosotros somos buenos, bonitos o algo, porque algo que nosotros no nos merecemos, el Señor nos está dando. Es la gracia, es el amor de Él a cada uno de su creación, porque la salvación está para toda su creación. Pero solo la fe hace que nosotros aceptemos que la gracia del Señor es la que nos salva a cada uno de nosotros. Cuando nosotros en algún momento separamos estas dos cosas, que es la fe y la gracia, se convierte en un tema muy controversial y se podría llegar a formarse o a convertirse en una falsa doctrina.
cuando nosotros solo aplicamos la gracia y la fe, o por separado, mejor dicho. Cuando no aceptamos que por la fe y la gracia del Señor nosotros podemos ser salvos. Por esta razón es muy importante que nosotros entendamos que la gracia es del Señor, que no es merecida, pero también que sin la fe nosotros no podemos obtener la gracia y no podemos obtener la salvación que el Señor nos ofrece. Eso, mis queridos hermanos. Amén, mi querido. Muy bien, buena su explicación. Byron, mira, yo quiero que tú nos indiques cuál es la seguridad que como cristianos podemos obtener mediante la salvación. ¿Cómo un creyente puede confiar en la fidelidad de Dios para mantenernos en su gracia? Explícanos, por favor. Bien, bueno, este tema también es un poco amplio. Realmente la Escritura enseña que cuando una persona pone su fe en Jesucristo, en la obra que Él hizo en la cruz, que murió y resucitó por nosotros, y como así como Él venció la muerte, Él ha dicho que nosotros también venceremos a la muerte y estaremos con Él la eternidad junto al Padre. Entonces, todo creyente que logra entender en dónde poner su fe, que es en Jesucristo, es salvo. Aquí surge un debate teológico en el que si esa salvación se puede llegar a perder o esa salvación ya no se puede perder. Em, Aquí hay dos puntos de vista principales, que es el calvinismo y el arminianismo, y también hay ideas, bueno, este es un tercer teólogo que propuso algunas ideas que se llama Karl Barth, pero realmente las dos principales corrientes es el calvinismo y el arminianismo, en la que el calvinismo por su parte dice que no se puede perder la salvación, ya que el Señor ha seleccionado, ha escogido de antemano por su preconocimiento a quienes han de ser salvos. E incluso Dios murió ya, Jesucristo murió ya por estas personas. De aquí se deriva una corriente que es el hipercalvinismo, que incluso dice que Dios ya ha seleccionado quiénes se van, Dios predestina quién se va al cielo y quién se va al infierno. Y personalmente yo pienso que este hipercalvinismo es un poco extremo y también no se puede justificar con la escritura, al menos que se quiera hacer decir a la palabra cosas que no dice, forzando un poco los textos, sacándolos de contexto. Y por otra parte está el arminianismo, que se basa principalmente en que la elección de salvación depende del hombre. O sea que el Señor pone digamos, el regalo de la salvación que es por gracia, pero depende del hombre elegir si sigue o no sigue este camino que Dios ha provisto, ¿no? Por otra parte, el calvinismo dice que nosotros no podemos elegir al Señor porque la corrupción que está en el hombre es tan grande, o la depravación y la corrupción del ser humano moral es tan devastadora, que no podemos hacer el bien, que no podemos elegir a Dios voluntariamente a menos que Él nos llame, a menos que Él nos transforme. De ahí vienen los 5 puntos del calvinismo, que uno de ellos es la gracia irresistible, la expiación limitada, que Jesús murió por cierto número de personas. Y bueno, la gracia irresistible, por ejemplo, es algo que yo no estoy muy de acuerdo, porque con los relatos bíblicos vemos que siempre el hombre ha resistido la gracia de Dios. Jesucristo mismo lo dijo: cuántas veces quise juntarte como una gallina junta tus polluelos, pero no quisiste. Entonces ahí está diciendo que el ser humano se resiste muchas veces a la voluntad de Dios, ¿no? En fin, yo pienso que tanto el arminianismo como el calvinismo son defendibles a la luz de la escritura, pero son un poco extremos los dos puntos. Y hay que investigar demasiado en todos los capítulos, libros del Nuevo Testamento, incluso del Antiguo, para poder llegar a una conclusión más cercana. Por ejemplo, si hay gente que es predestinada para salvación y otros para perdición. Jesucristo mismo dijo: el único que se perdió fue el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera, pero eso no significa que se aplique a toda la humanidad.
Dios hace personas para honra, luego dice vasos para honra y vasos para deshonra, pero eso no se aplica para toda la humanidad, son ciertas personas que, que, que están seleccionadas para eso, porque si no tuviéramos que predicar un mensaje engañoso diciendo pon tu fe en Jesucristo para que seas salvo, cuando el calvinismo dice que el Señor selecciona a quien Él quiere, entonces no podemos estar predicando un mensaje que no va a conforme a esta doctrina. Entonces, pienso que hay que encontrar un punto de equilibrio entre estas dos corrientes teológicas y casi que yo pienso que sí hay porque me he puesto a investigar bastante sobre estos temas, leyendo libro por libro del Nuevo Testamento, buscando la respuesta a esto. Y es complejo, pues complejo de explicar, pero pienso que sí se puede llegar a un punto medio, digamos, y que se sustente bíblicamente y que no se ha de forzar las escrituras para explicar tal vez un punto como la expiación limitada o la gracia irresistible, que es algo que no, realmente no está en la Biblia así explícito. Pero sí es verdad que Dios también tiene sus elegidos, tiene sus personas que Él escoge para propósitos grandes, líderes. Y en la misma palabra dice, muchos son llamados, pero pocos los escogidos para cosas especiales, como los 12 discípulos. Jesús tenía muchos seguidores, pero 12 fueron sus escogidos, sus discípulos, a quienes envió y por eso se llamaron apóstoles, pero no fueron los únicos. En fin, este tema es bastante complejo. La seguridad de la salvación, yo pienso que el verdadero cristiano que ama a Dios guarda su palabra y tiene que tener siempre esa búsqueda continua de Dios para que su fe no flaquee, porque eh, si es que pierde la fe, pues la salvación es por fe y la persona que pierde la fe o tiene crisis de fe está en riesgo. Eh, Hay personas que realmente cuando escuchan algún argumento que Dios no existe o que Dios es malo, pues empiezan a dudar y la duda es lo contrario a la fe y a veces no es porque uno quiera dudar, sino es porque situaciones del mundo hacen que nuestra fe flaquee. Y bueno, hay riesgos como la apostasía, que dice que una vez siendo partícipes de los dones, de la gracia, puede ser que nos alejemos como un hijo pródigo. Y esa parábola mismo dice, mi hijo estaba muerto y aquí volvió a vivir, pero ese hijo estaba en casa al principio, salió y volvió. Entonces es un tema bastante complejo en el que tal vez no se puede resolver en este momento porque es un debate de más de 1000 años, pero esas son las dos corrientes teológicas principales que Listo. hay hoy en día. Listo, bueno. Muy buena tu explicación, como tú muy bien explicas que esto es un debate, hay que hacer un análisis profundo de las escrituras como seres humanos, como cristianos, en el sentido de buscar la salvación personal o predestinada. Como último punto, voy a hacer alusión acerca del llamado a las misiones. Si según la palabra del Señor, según la existencia de la humanidad mismo, todos somos llamados a ser misioneros. Sí, o sea, todos tenemos esa responsabilidad. ¿Por qué le digo todo eso? Porque en realidad en su palabra, en las escrituras, nos llaman a la gran comisión. Es por eso que hoy yo quiero, me permito darles lectura a lo que dice el Señor en el libro de Mateo 28, 18, 19. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces aquí no hay que pensar demasiado. Lo único que pide aquí el Señor que seamos discípulos y prediquemos el Evangelio y que nos bauticemos en nombre. Pero para lograr esa gran comisión, nosotros tenemos que hacer un baño espiritual profundo. Sí, un baño espiritual profundo, como lo hizo Pablo en su momento. Sí, porque déjenme decirle, mis queridos hermanos, que para hacer una misión es una labor, pero inmensamente grande. Jesucristo anduvo por las aldeas, por los pueblos, por las regiones con sus seguidores. Y dice, pues, según la palabra, que Cristo casi no dormía ni comía, ¿sí? Por llevar el Evangelio. Y eso que nosotros también nos tiene que nacer ese tipo de iniciativas. Nosotros tenemos que irnos inclusive despojados de todo, inclusive
de temas económicos, ¿no? Simplemente con la vestimenta, ir como hizo Pablo. Pablo dijo ser imitadores de mí y yo, como yo lo soy de Cristo. Entonces él imitó a Cristo, Cristo fue así, sin nada. A donde iba se hospedaba y ahí comía lo que había, pero era el afán eso, ¿no? De llevar la palabra de Dios a todas las naciones. Y si nosotros queremos hacer lo mismo, pues tenemos que despojarlo. Entonces yo me permito dar lectura acá acerca de lo que nos dice el libro de Gálatas, que nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí, y él se entregó a sí mismo por mí. O sea, él dio todo, miren. O sea, yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Tenemos que tener esa convicción que yo ya no vivo, ya estoy despojado. Vivir es Cristo y morir es ganancia, dice su palabra. De tal forma que el llamado es justamente a esto, como buenos hermanos, como buenos cristianos, hacer esto una gran comisión y empaparnos. Ya sabemos lo que es la salvación, ya sabemos cómo tenemos que conseguir la salvación, ¿sí? Y yo creo que la única forma de lograr esto es tener comunión con Él mediante el Espíritu Sagrado de Dios. Esto es cuanto podemos decir en cuanto a la materia, en cuanto a lo que se refiere a los fundamentos de la soteriología, pues hablando concretamente de lo que es la salvación. Esto es todo. Quiero agradecerles de antemano a Elizabeth, Lourdes y Byron por haber intervenido y espero pues que este material tenga de mucho uso y que esté bajo las condiciones requeridas en esta materia. De mi parte, muchas gracias, mis queridos compañeros. Las palabras finales, ¿alguien más? O nos despedimos hasta una próxima.